Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Arranca Aire Rico. ¿Lo tenés ya? De a poquito. Dale, tirate. 1, 2, 3. Chiquitere, te, 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 tere, chiquitere, te, 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 tera, chiquitere, te, 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 tere, ¡ay! ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Nicolás? Bien, muy bien. ¿Y vos, Sapo? Sí, bien, por suerte, todo tranquilo. Acostumbrándonos a esta nueva sonoridad de viernes, ¿no? Yo creo que va calzando, va cuajando, va cantando, ¿no? Puede que termine sucediendo. Sí. Vamos a encontrarle capaz que un formato remix en algún momento. Y vamos a apelar también, porque la voz de la hermana de Paulita Escorza, así podemos denominar el audio de arranque, no puede ser el único audio. O sea, hay que empezar a incorporar más gente que se vaya animando. Sí, ¿de quién es esta canción? Que nunca ni siquiera nos tomamos el trabajo de averiguarlo. Chiquetere. Chiquetere, ya voy, Nico, estoy acá, ¿Zapato Veloz? No, Rafa Villalba. Rafa Villalba. ¿Quién es Rafa Villalba? Ni la más pálida idea, pero es la persona que rapea. ¿Cuál es la historia de Rafa Villalba, Sapo? La vamos acá, mira, elpaís.com, a ver si pues me va a pedir seguramente suscripción. Es una cagada esto, Nico. Pero si no me pide suscripción, voy a contarte la historia de Rafa Villalba. ¿Qué pasó? Me pide. Soy suscriptor. ¿Sabes? Es decir, ¿sabes qué? Yo soy suscriptor. Me ofende que no me reconozcas. Me ofende que no me reconozcas como un suscriptor, mirá. ¿Sabes una cosa? No te voy a dar nada a mis credenciales. Ahí, mirá, estoy entrando. ¿Sabes qué? Te dicen. Voy a seguir con los saludos. ¿Cómo andás, @Alvin Green? Emperador de la consola, sostenedor de este tinglado. Buenas tardes para vos. Yo le puse una clave que claramente no me la llevó. @Uykemacana, Maca Saavedra, querida. ¿Cómo estás? ¿Contenta de que es viernes? Más o menos, sí, bien, dice que bien. Está Nico. De acá para arriba. De acá para arriba, el secador de Juventud de las Piedras, Nico Couri. Lo podemos denominar así, ¿no? Ayer estuvo, ¿no? En el partido y bueno, y con resultado adverso. No me deja entrar. Vos sabés que está la historia de Rafa Villalba. Es de Valencia, le gustaba dibujar y lo hacía escuchando discos de jazz y clásica, hasta que consiguió una batería para tocar su propia música. Era tímido y eso me ayudó a salir de casa y relacionarme. Y a los 20 años grabó Chiquetere, un rap casero de menos de 2 minutos. O sea, a los 20 años grabó esta canción, que después obviamente se convirtió en un hit global. Global también es @César Giacosa, que es el switchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Alguien que supo tirar pasos en Six en Atlántida, ¿no? Al compás de esta canción. ¿O no, César? Me equivoco. Claro que sí. También lo echaron más de una vez del boliche. 2 veces, dice. Perfecto. Buenas tardes para todos. La misma noche, sí, entró y salió. La letra es muy sencilla y repetitiva, me dice ChatGPT a propósito de Chiquetere. Habla de esa musiquilla que te sale por dentro cuando estás feliz. Bien. Y el famoso estribillo se volvió icónico. O sea, está bien elegida además por la letra para el viernes. Porque es un estribillo pegadizo. Y habla de una musiquilla que te hace sentir feliz. Sí, totalmente. Bueno, pero sobre el rapeo, en algún momento al 097-441-443, le voy a pedir que nos manden su propio rapeo, así lo incorporamos todos los viernes a este arranque. Pero eso va a llevar tiempo, ¿no? Estamos en febrero, ya estamos en febrero. Hoy son las llamadas. Hoy 6 de febrero. Y hoy 6 de febrero arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno. El evento que todos los uruguayos están esperando, ¿no? ¿O me equivoco? No. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Vos decís, ¿qué concita más atención? ¿Las llamadas o los Juegos Olímpicos de Invierno? En Uruguay. Sí, por supuesto. A partir de lo que vamos a contar, seguramente sean los Juegos Olímpicos de Invierno. Yo hoy me enteré que arrancaban, hoy me enteré que eran en Italia. Es más, cuando vi Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, no entendía muy bien a qué hacía referencia, tuve que hacer 2 o 3 googleadas para entender que era Milán y Cortina, que es una villa ahí donde se practica el esquí, ¿no? Sí, la noticia relevante vinculada a eso hasta hoy, por lo menos la que yo había escuchado, que no estoy en el mundo del deporte invernal, tenía que ver con las manifestaciones que había habido en protesta de que hubiese fuerzas de ICE acompañando a Donald Trump cuando se hiciera presidente ahí. No, hasta esa me pasó por abajo del radar.
O sea que Trump va a estar. En Italia, Sí, exactamente. en Italia. Chiques, ahí, vení, Tonga, vení, contate, claro. vení, arrímate, Gastón, dale, arrímate. Vení, sentate. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Estamos calculando Sí. una persona que puede estar cerca puede ser deportado por ICE, donde se practican los juegos de invierno. Está bien lo que decís. Ah. Estamos hablando de este programa, de hecho. Está siguiendo la ruta de esa persona nada más. Los escucho siempre desde que eran Zona Tremenda. Vamos Bien. arriba. Gracias. Vos decís que Jorge Valmeli Se fue a los Juegos de Invierno. se fue a los Juegos de Invierno y fue toda una tramoya. Incluso se casó, hizo todo, está detinglado porque en realidad él compite en snowboard. En los Juegos Olímpicos. Pero compite por otro país y entonces no lo quiso decir. Me gusta mucho esa historia posible. Sí. Jorge con otra nacionalidad y un hobby que desconocemos por completo que tiene que ver con un deporte de nieve. Sí. ¿No? Sí, sería un golazo. No sé bien cuál es el abanico de deportes de los Juegos Olímpicos de Invierno. De disciplinas. Yo Pero perdón, porque Sí. la otra historia posible es que esté siguiendo la ruta del ácido hialurónico. Bueno, esa es la otra. Bueno, ¿No? Entonces, está bien, perfecto. Tenemos, sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, tenemos dos puertas. Una puerta que se abre y que vamos a abrir, que es la del uruguayo que va a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno. En realidad es una persona nacida en Italia que va a competir por Uruguay porque tiene madre uruguaya, ¿no? En Chile, uruguayo en Chile. Padres que se conocieron en Italia. Sí, mira que leí la Wikipedia. Está informado. Hice la o sea, básica, está informado Maca. esa Hoy estoy más pintado que nunca, pero leí la Wikipedia y al parecer, según la Wikipedia, Nico Pirozzi, pues ya le decimos Nico, el Nico Pirozzi, que nació en Santiago el 12 de febrero del 2002, cuando se cocinaba la crisis acá en Uruguay. Nació en Santiago de Chile en 2002. Es el menor de 5 hijos y es hijo de Roberto Pirozzi, chileno él, y Cristina Mayer, uruguaya ella, oriunda de dónde. ¿De dónde vienen los grandes deportistas uruguayos? Del litoral. Exacto, exactamente. Sus padres se conocieron mientras cursaron una maestría en Nápoles, Italia. Por eso mi confusión. O sea, el amor surgió en Italia. Perdón, una pequeña digresión. Sí. Viste que dije el litoral, ¿no? Porque Winand no es de Paysandú. Eso es de Winand es de Paysandú. sanlucero. Sí, está bien. Entonces, o sea, los grandes deportistas hay que ser un poco más generoso con el territorio y es Salto Paysandú. Bien, perfecto. Tenés razón. Bueno, entramos en la puerta Pirozzi y después vamos a la otra pista. Porque, o sea, en la eventualidad de que Jorge esté compitiendo en los Juegos de Invierno, bueno, sería el segundo uruguayo. Pero en el caso de Pirozzi, competía por la Federación Chilena de Esquí, ¿no? Y de hecho participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de Lausana en el 2020, representando a Chile, donde obtuvo el mejor resultado del país en ese evento al finalizar en el 14º lugar en slalom gigante. Es decir, hace slalom, esquía Nico Pirozzi. Hola Maca, ¿qué tal? Ahí. Hola, ¿qué tal? Yo quiero contarles que fui parte protagonista de su llegada a la Federación de Esquí y de Snowboard de Uruguay. A ver. ¿Cómo es eso? Porque en 2021, cuando yo estaba trabajando en Telemundo, hice una nota era Uruguay bajo cero, que estaban buscando esquiadores uruguayos para competir en los Juegos Olímpicos, en ese momento eran en China, pero que estaban buscando en la federación porque no teníamos esquiadores profesionales de alto rendimiento que pudieran competir por Uruguay. A partir de esa nota... ¿Y teníamos un cupo? ¿Cómo era? Teníamos la federación, en ese momento era Asociación de Esquí y de Snowboard, que estaban buscando competidores. O sea, existía una asociación, pero no había deportistas Claro. en el nivel suficiente como para poder competir. Exacto, había un argentino, entiendo, que estaba capaz que venía a vivirse a Uruguay, pero no tenían a nadie como que pudiera competir por Uruguay en los Juegos Olímpicos, que clasificara, ¿no? Porque hay que clasificar. Y en ese momento, bueno, salió esa nota, y esa nota, porque después cuando Nicolás estuvo acá en 13-0, me los crucé a la salida, a él y al de la Federación de Esquí y de Snowboard, a Joaquín Callinal, que de hecho están allá. Y bueno, a partir de esa nota de que buscaban uruguayos, le llegó a él y a la familia se la mandó a él porque él había dejado de competir. Él había dicho, yo no voy a competir más, dejó de competir. Cuando le mandan eso, están buscando uruguayos, le vinieron ganas y ahí es que volvió a competir y se contactó con la federación para empezar a competir a partir de esa nota. O sea que todo esto es gracias a vos, Maca.
No, todo esto claramente. Él se debe haber esforzado un poco también. Exacto. Pero el contacto lo fue esa principal nota. lo hiciste vos. Fue esa nota, sí. Bueno, bien, Maca. Espectacular historia, entonces. O sea, Nico Pirozzi, tenemos un competidor en los Juegos Olímpicos de Invierno. Es decir, la verdad, porque la verdad que. Casi que es un enviado de aire rico. Es un enviado de aire Un rico, enviado de exactamente. aire. O sea, nota exclusiva en caso de que tenga una participación decorosa, ¿no? Si es un desastre. Bueno, la única participación que tenemos es de 1998. La ¿Cómo? única participación de Uruguay Sí. en Juegos Olímpicos de Invierno es en 1998, también de esquí, también en slalom, En slalom. de un uruguayo. Ujú. Bien, Nico y yo de esquí sabemos lo que podemos llegar a saber de... Carnaval. De carnaval, exactamente. Y vamos a tener a Milita Alfaro hoy en la entrevista central, así que imagínense cómo viene el programa. Gente que recordaba la entrevista que le hicieron en 3-0 a Nico Pirozzi. Y Nico Pirozzi, que ya estuvo en este lugar, en Cortina d'Ampezzo, que es donde se van a desarrollar buena parte de los Juegos de Invierno, en el año 2021. Ahí participó por primera vez en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino y logró ubicarse entre los 30 mejores competidores. Es decir, vuelve a un lugar que ya conoce, que es Cortina d'Ampezzo. Es decir, de alguna forma es locatario. Tiene ventaja. Tiene ventaja Nico Pirozzi. Pero Nico Pirozzi, no sé si está involucrado en el Penis Gate, ¿no? Claro, porque el otro jugador Sí. de los Juegos Olímpicos no es Pirozzi, No. es el ácido hialurónico. Es el ácido hialurónico. Tuve contactos, me dijeron que ellos no tienen ni idea. La delegación uruguaya en los Juegos Olímpicos de Invierno Sí. no saben de la polémica esta del Penis Gate. ¿Estuviste fuenteando por el Estuve Penis Gate? fuenteando, sí, claramente. Pero pará, cuando hablas de la delegación es Nico Pirozzi y el No, entrenador. y la federación, O sea, tiene un entrenador. Pero ¿cómo? Pará, vamos a un paréntesis. Hay una federación... Hay una federación de esquí de snowboard de Uruguay, aunque puedas no creerlo, Sí. no tenemos montañas, no tenemos Sí. nieve, Ujú. pero hay una federación Ujú. que para crear una federación, yo que no logré crear una federación de escalada, es difícil armarla. Y ellos lo lograron. Hay una federación y los integrantes, o la directiva, por lo menos el presidente, está allá. De hecho, tenemos fotos que Cecitar tiene por ahí, donde hay fotos de la delegación uruguaya en los Juegos Olímpicos. Voy a irme de nuevo por una rama, pero para hacer una federación, vos porque no precisás un cúmulo de asociaciones. Precisás o un cúmulo de asociaciones o de clubes que Pero- se asocien a la asociación, pero tienen que ser clubes deportivos. No vale un gimnasio, en nuestro caso, por ejemplo, de escalada, no cuenta. Entonces hay una dificultad ahí, no es tan fácil abrir una federación. Ahí está, precisás varios clubes. Varios Precisás, clubes sí, pueden tienen que conformar ser- una federación. Sí, creo que tienen que ser 3 y tiene que haber alguno en el interior. ¿Está la nota original de Maca Saavedra de Telemundo? Sí, ahí estamos ¿Se le viendo puede en dar pantalla. play a eso? Se le puede dar play si se busca en el link. Qué pero- lástima. O sea que hay una federación con un único competidor. No. No, bueno, Hay competidores olímpico. a Hay otros nivel local, competidores pero que- es el único claro. que está en nivel como para participar De los hecho, Juegos una Olímpicos. anécdota en ese momento, habían surgido unos extranjeros, habían aparecido en Uruguay, que creo que eran suizos, que querían hacer una pista artificial de esquí en Uruguay, en el Pan de Azúcar, en el Cerro Pan de Azúcar. Hicieron las averiguaciones a ver si podían implementarla. Y al final, por el tema de la humedad, la gran humedad que tenemos en Uruguay, no pudieron hacerla, pero hubo como una intención de gente que vive en Suiza y que esquía, de venirse a vivir acá, o no sé cuál era la intención, y que exista una pista de esquí. Medio un delirio. Un delirio, claro. Claramente un delirio. Un tema de costos, me imagino. Más Sí, allá no de se las sostenía con la condiciones humedad. climáticas. Además, sí, al parecer los costos no eran un problema para ellos, pero sí Ah. el tema de que no se sostenía. Y bueno, ¿quién se pone a hacer una pista de esquí artificial No. en el Cerro Pan de Azúcar? No, por eso. Es un delirio absoluto. Pero existen pistas de... Existen, pero no Sí. con la humedad que hay en Uruguay, que Claro. tenemos muchas veces por arriba del 90%, 80%. Está bien. Bueno, entonces, fuenteaste con la Federación Uruguaya de Esquí. Yo hice de trabajo. ¿Cuál fue la pregunta concreta que le trasladaste? Voy a fijarme, ¿quieren que sea? Me interesa, Sí. me interesa. Voy a fijarme en la conversación. Porque es una Eh, pregunta incómoda. sí, hacer, fue una ¿no? pregunta incómoda. También Tengo- es incómodo de responder. Yo le A ver. pregunto. Bueno, primero vamos a explicar capaz qué es lo que está sucediendo. Sí. Porque ahí mi mensaje no se entiende, si no. Sí, está bien. Vamos a avanzar con la noticia. Vos No, quedaste teníamos colgado ahí- con la federación. No, teníamos en pantalla y en audio al presidente de la Federación. Vamos a escuchar la voz, ¿no? Narrar a Avis. Son 100, 200 metros y te deslizás por una especie de alfombra. Pero bueno, eso es muy limitado.
Bueno, claro, viste que te Bueno, ¿de qué estamos hablando con el Penis Gate? Bueno, a ver, notas varias en todos lados, ¿no? Sí. Yo tengo un título acá, por ejemplo. Dice: ácido hialurónico para aumentar el tamaño del pene. La sospecha que rodea a los saltadores de esquí de los Juegos Olímpicos. Bueno, justo veo a Ernesto Esquenón entrando ahí, hablando de ácido hialurónico en el pene. Ácido hialurónico y entró, ¿no? Es impresionante, pero vamos al desarrollo de la información. A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, por eso digo, o sea, hoy nos estamos enterando que arrancan los Juegos y hoy nos enteramos también de esta noticia, ¿no? Existe una controversia sin precedentes. La Agencia Mundial Antidopaje, más conocida como la AMA, ha confirmado que investigará una práctica inusual y potencialmente ilegal entre los saltadores de esquí: el uso de inyecciones de ácido hialurónico o parafina en los genitales para alterar las medidas corporales oficiales. Es decir, aumentar el voltaje para sacar ventaja deportiva en los saltos de esquí, ¿no? Ese es un poco, digamos, vos que sos la especialista en este tema, Maca. No soy especialista, estuve leyendo, pero lo que explicaba era que lo que hacía el ácido hialurónico, al parecer puede hacer, es agrandar el pene. Eso hace que cuando los miden con un modelado, con una 3D, los miden, el traje es mayor y hace como un efecto paracaídas. Entonces, para. De vuelta, vamos a ver. No soy experta en ese tema, solo estuve leyendo en varias noticias, en medios destacados internacionales, en Marca, en la BBC, etcétera. Medios reputados. Claro. La explicación es: a los deportistas, antes de competir, les hacen unas mediciones por el tema de los trajes que tienen que usar, que son ajustados al cuerpo. Entonces, el ácido hialurónico en el pene lo que hace es agrandarlo. Acá hay una discusión sobre si efectivamente lo agranda en extensión y no solo en ancho, pero no importa. Ponele que es un debate académico. Claro, hay un debate académico, en serio, pero bueno. Yo conozco el caso del ácido hialurónico en los labios, por ejemplo. Sí, que te te lo quedan agranda, como. claro. Bueno, imagínatelo así, pero. Claro. Entonces, lo que plantean es que con el ácido hialurónico se le agrandaba el pene y con eso el traje tiene posibilidades de ser más grande y le daba beneficios en la aerodinámica, y eso lo que le permitiría era, en los saltos que hacen largos, que son como de 130 metros, si es un poquito más grande el traje, le hace como un efecto paracaídas y le permite saltar 5 o 6 metros más en un salto como de 130 metros, por ejemplo. Eso explicaban en algunos medios. Porque yo pensaba, la fricción en todo caso tendría que ralentizar el salto. Claro, pero no se van frotando, sapo. No, la fricción con el aire, digamos, o sea. Bueno, aparentemente. No, porque como que no es que planean, pero el salto se mantiene en el aire mucho tiempo. Entonces ahí estaría el beneficio, entre comillas, que es lo que van a ver si lo investigan. Todo surgió en un medio alemán, que fue el que publicó primero, que en unas competencias no sé si habían descalificado o había saltado este tema. Y bueno, iban a ver qué sucedía ahora, si lo iban a tener que investigar o no, porque en realidad el ácido hialurónico no está. Claro, no es una sustancia prohibida, digamos. Exacto. Sí. Claro, acá está, claro, dice. El tamaño del traje del atleta debe corresponderse casi exactamente con sus medidas corporales para evitar que la ropa actúe como una vela excesiva. Es decir, el mote de vela que le permite volar más lejos. Viene al caso. Y bueno, claramente viene al caso. El efecto vela durante el vuelo, esa tela extra actúa como una superficie aerodinámica adicional. Un poco lo que decía Maca, y es por eso que hay preocupación. ¿Esto computa como dopaje? Bueno, lo están analizando, como te decía Maca, la sustancia. El ácido hialurónico no está prohibido como tal, pero se está viendo si efectivamente computa como una ventaja competitiva y por lo pronto lo que dijo el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje es una situación que van a analizar. Por la duda, si consumís Viagra en la previa, por ejemplo, ¿no es lo mismo? Bueno, pero yo creo que si vos consumís Viagra, hay un tema circulatorio de por medio que te lleva a que capaz que no le sacás ventaja en el momento en el que estás haciendo deporte. Porque no tomás en el momento que estás en el aire. No, porque me imagino que estás llevando la sangre hacia otro lugar. No, pero. Claro, tendrían que hacerlo en el momento que les van a hacer la medición del cuerpo. Ah, si lo hacen claro, ahí, exacto. Claro. Y así te hacen el traje. A vos te hacen la medición del cuerpo, me imagino, para que después cotejar que no haya un cambio.
Eso es lo que interpreté yo. Y después pero cuando competís precisás de la ventaja, si no es para el momento que te registras. Pero lo que entiendo es que la ventaja es que en el momento del salto el traje les queda un poquito más grande porque el agrandamiento se achicó. Eso es lo que yo interpreto. Un traje más grande. Eso es lo que yo interpreto. Vos llenás espacio vacío a la hora de la medición del traje. Claro. Después te pones el traje sin el ácido hialurónico y te queda la vela. ¿Entendés? Claro. Está perfecto. Está bien. Es como, entiendo. ¿Entendés lo que dice? Sí, está, ya entendí. Es en el momento de las mediciones que se haría esto del ácido hialurónico. Está perfecto. Pero entonces computaría lo de usar Viagra para el momento de la medición. Capaz que sí, pero eso sí capaz que salta como dopaje. Claro, se van a dar cuenta, digamos, por la dirección, ¿entendés? Porque no. Claro, te hacen el traje, ¿dónde se vio? ¿Qué? Nada. Hoy no puedo tener justo una erección ahora. Pero señor, esto es esquí, no es salto con garrocha. Yo qué sé, Nico. Me parece que están buscando el pelo al huevo, ¿no? Hablándote un poco. No, quiero aportar un dato. Sí. Que es que no es la primera vez que surgen temas con el tema de los trajes. En 2012, en las pruebas de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Esquí, varios saltadores fueron descalificados por tener trajes no reglamentarios. Y en los mundiales de 2025 en Noruega, los medallistas olímpicos, que creo que de hecho van a competir ahora, Marius Lidvik y Johan André, fueron sancionados con 3 meses de suspensión porque les habían reforzado las costuras de las entrepiernas para generar esa sustentación adicional que bueno, nada, es todo un tema al parecer del tema del traje en los esquiadores. Bueno, ahí tenés, ¿no? Importante. Pero a ver, si vos, por ejemplo, cuando te hacen la prueba de la medición, engordaste, ¿no? Y te queda más grande el traje. Después adelgazás para la competición. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo importante es en la entrepierna, Nico. O sea, claramente la aerodinámica juega un rol importantísimo en el salto en esquí en la entrepierna. O sea, es el lugar donde se genera el efecto. Sí, de hecho creo que en la medición también les miden la altura del pie a la entrepierna. Como ven, soy experta en las mediciones. ¿Te miden qué, perdón? Creo que además de medir, o sea, lo que miden es la altura hacia la entrepierna también. Del pie, o sea, del talón a la entrepierna. ¿Y qué es lo que pasa después con esa parte del cuerpo una vez que el ácido hialurónico, digamos, después de la competición, básicamente? O sea, se va. No, el ácido hialurónico en el efecto en los labios, por ejemplo, te dura 3 meses, una cosa así, ¿no? 6 meses. Bueno, 6 meses. por eso, 6 meses. Y se está desinflando, incluso a veces se te desinfla de forma despareja. O sea, te queda una parte del labio más inflado que la otra. ¿Nunca has visto a alguien con ácido hialurónico, Nico? No me doy cuenta. Pero seguro que no vi a alguien con la mitad de la boca hinchada y la otra mitad no, porque se le fue el efecto de manera despareja. Bueno, yo tampoco, capaz que estoy tirando cualquier bolazo, capaz que se te desinfla todo junto. Pero tengo entendido que a veces te pasa que justamente uno de los efectos no deseados es que se te empieza a desinflar de forma despareja y ahí se nota primero que te pusiste ácido hialurónico, después queda medio amorfo, ¿no? Puede llegar a pasar, pero se corrige. Y taca. Claro. O pinchás o... Claro. Sí. ¿Estarías dispuesto, Sapo, a ponerte ácido hialurónico para una ventaja competitiva? Si es por Uruguay. Te dicen, no, salís mejor al aire. Si te pones ácido hialurónico ahí abajo, Sí. es como que te sentís más seguro de vos mismo y salís mejor al aire. En este momento no. ¿No? En este momento no, yo creo que ya estoy de vuelta, digamos, ¿no? Si estuviera en una etapa profesional de la vida, ¿no? En donde uno lo deja todo, bueno, ahora ya está, ya estoy por jubilarme, o sea, no espero mucho más de lo que me pueda dar el medio que esto que estoy haciendo ahora. No sé vos, Nicolás, que estás en la flor de la carrera, ¿no? Me impresiona mucho la imagen del pinchazo. Sí. Se pincha, ¿no? O sea, es una inyección. ¿En el glande? No sabemos. Lo miro a alguien, pero no sabemos, no tenemos ni idea. Está perfecto. Podemos no hablar más de este tema si quieren. No sé. Yo me he quedado con Nico Pirozzi porque lo comparaba con el caso de Julia Paternal. Hay gente que de todas formas que marca que... ¿Qué? No, a propósito del tema del ácido hialurónico, que, está bien, la oficina antidopaje no se ha expedido. Se preguntan qué dice la oficina antidopaje, ¿no?
Bravo. Dice Allen con un poco más de seriedad. En realidad ahora se sabe que no se reabsorbe el ácido hialurónico, sino que migra y a veces se encapsula y quedan bolitas. Por eso parece que a veces tiene más grande de un lado que de otro. Mirá. Jodido, ¿no? O sea, voy a dar mucha gente que está escuchando que se pone ácido hialurónico. Se inyecta en el cuerpo cavernoso. Bien, mucha gente usando el doble sentido, ¿no? No sé por qué, será. Porque no sé, un tema serio. Sí, bueno, llamen a Campilla de Petro Walensky. No, en realidad la idea era encauzar por otro lado este arranque, que tiene que ver con nuestro amigo Nico Pirozzi, ¿no? El chileno que compite por Uruguay en los Juegos de Invierno de Milán. Porque me hizo acordar a Julia Paternain, que también estuvo en el centro del debate hace poco cuando terminó medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en maratón, era, ¿no? Y cómo a veces nos prendemos, ¿no? De los logros de personas que en realidad de uruguayo tienen muy poco, pero cuando definen competir por nuestro país, bueno, algunos lo critican. Porque ¿uruguayos tienen muy poco, decís vos? ¿Qué? Que tienen muy poco. ¿Cómo que tienen muy poco? Vos tenés el uruguayómetro. Sí. Ya lo discutimos esto con Julia Paternain. Vos venís una vez cada 2 años a Uruguay, son menos uruguayos que si vivís en Uruguay. Punto. O sea, es verdad que yo soy de los que dicen, bueno, si estás afuera... No puedes votar. Nico está en contra del voto consular y epistolar. En contra no, pero no lo pongo como en una lista de prioridades. ¿Vos votaste en el plebiscito? ¿Te puedo preguntar esto? ¿Del año 2009? Que era voto consular o epistolar. Estoy tratando de recordar que hice. No voy a revelar el voto. No voy a revelar el voto. Igual. Bueno, fundamenta tu postura en el hoy. Pero no, porque hoy queremos hacer todo lo contrario. Hoy queremos congraciarnos con la diáspora uruguaya. Entonces no voy a hacerme odiar de esa manera. Pero vos entendés que no son tan uruguayos como los uruguayos. No, yo no digo. No. ¿Qué? No, yo no digo que sean más o menos uruguayos. Esa terminología la usaste vos. Yo lo único que digo es, en una lista de prioridades de cosas a hacer, el hecho de conseguir el voto para los uruguayos en el exterior. No me parece por lo menos no es mi agenda. No es mi agenda. Es la agenda de Blanca Rodríguez, por ejemplo. Bueno, bárbaro. Entiendo que hay mucha gente que lo siente y lo vive de una manera muy, muy especial y lo respeto. No es mi agenda, Es una de las agendas, porque ella lo ha impulsado. Me parece, digamos, no vas a estar impactado por las decisiones que se tomen o por la gran mayoría de las decisiones que se tomen. Sí. Sí va a estar impactada gente cercana a vos, pero no vas a estar impactado vos y el voto es por vos, ¿no? Porque vos, digamos, porque yo también, digamos, vivo acá y tengo gente que vive acá. Vos no vivirías acá, y tenés gente que vive acá como que puede votar por sí mismo. ¿No puedo llegar a volver a vivir acá? Bueno, perfecto, y cuando esté acá que puedan votar. Hay una inequidad con el que puede venir, pagarse y votar, es verdad. Es verdad que hay una inequidad. Entonces, pero pero esa es la inequidad del capitalismo, no es la inequidad de la democracia. Bueno, pero la democracia no tiene que tomar en cuenta el capitalismo, es decir, y voy a esto, capaz que la solución no es, para eliminar esa inequidad, vos no podés venir de un día para el otro a votar e irte, sino que tenés que vivir un año previo a las elecciones acá para poder votar. Como mínimo. Bueno, pero si estás acá podés votar, punto. Si estás acá y tenés la credencial podés votar. O si viniste el fin de semana. Bueno, básicamente, pero ¿cómo hacemos, Nico, para que los que vienen solamente a votar en las elecciones no puedan votar? Que es tu agenda. No, digamos, pero eso es. Pero lo que acaba de decir, o sea, y yo comparto que digamos, hay una inequidad entre los que pueden pagar un pasaje para venir a votar acá y los que no pueden y quisieran votar. Pero ¿no? Vamos a dar por bueno eso, digamos. Sí. Quizás no hay una decisión perfecta, ¿no? Y si no hay una decisión perfecta, tenés que asumir algunos costos de imperfección. Esa inequidad es un costo de imperfección, si querés, ¿no? Porque en definitiva, yo reconozco que hay una inequidad. Ahora, esa persona que pudo pagarse para venir a votar,
también se puede pagar para venir otras veces. O sea, en definitiva, ¿termina teniendo un contacto más directo con el Uruguay en las cantidades de veces que viene? ¿O no? No lo sé. Es de caso a caso, no. Bueno, está. No Pero es... y si le suspendés... Lo que digo es que es más... si bien en elecciones muy peleadas, una afluencia importante de gente, como pasa en Argentina, te puede generar algún pequeño movimiento, no deja de ser algo marginal. En relación a todo lo demás que supondría que todos los uruguayos en el exterior de querer puedan votar. Puedan votar, pero dos alternativas. Bueno, me estoy prendiendo el fuego por este tema. Mirá, tranquilo. Yo te Cuidame, dos Sapo, alternativas. cuidame. Yo te cuido porque yo comparto mucho lo que decís. Una es, si te suspendo la ciudadanía, si estuviste más de un año fuera del Uruguay, hasta que vuelvas. Ahí, bueno, capaz que la pensás 2 veces. O sea, si del último año no estuviste en Uruguay, no puedes votar. Y la otra es, si venís a votar... pero eso también puede generar injusticias. Un uruguayo que se fue a estudiar 1 año y medio, 2 años y vuelve. Sí. Y no va a poder votar porque estuvo 2 años. En realidad se preparó afuera para traer conocimiento al Uruguay, está acá y vos no lo vas a dejar votar. Bueno, pero es joven y va a poder votar en otras elecciones. Está bueno, pero justamente precisaba hacer el postdoctorado con ese gobierno. Que lo hagan no con el otro. Que lo haga acá. Y la otra es, si venís a votar, quédate 1 año. No te vayas, no vengas a votar y te vas. ¿Cómo? Si venís a votar, quédate 1 año acá. Ah, no, me parece bárbaro esa cárcel que quiere generar para uruguayos del exilio que quieran venir a votar al Uruguay. Me parece que es una buena manera de premiarlos, ¿no? El hecho de dejándolos presos 1 año en el país por haber tenido la osadía de haber querido venir a votar al Uruguay. Aire Rico, el programa más escuchado de la diáspora uruguaya. Bueno, porque voy a convocar a la diáspora uruguaya ahora. Ahí va. A partir de esta diatriba en contra de la diáspora uruguaya. Pueden llamar y Sapo putearme. y Nico tienen el uruguayómetro para ver qué tan uruguayos sos, ya que vivís en el exterior. Mucha gente dice que va por ese lado y creo que se hace una campaña por este lado, juntas votos, es el que paga impuestos vota. O sea, si no sos residente fiscal, no votás. Porque en definitiva yo pago mis impuestos acá y vos venís a decidir por mí que soy el que paga los impuestos acá. Digamos, es una manera muy llana de plantearlo, pero sí, claro. O sea, vos vas a ser objeto de esas decisiones. Ese gobierno va a gobernarte. Sí. Si estás afuera, no. Y vos estás eligiendo a quién te va a gobernar. Es tan sencillo como eso. Digo, entiendo que está... Digamos, que pueden ser de recibo los otros argumentos. Empiezan a caer los mensajes de +1 631 417. Claro, a caer. sí, no, está bien. Me va una catarata de puteadas, está bien. Adelante, porque yo entiendo. Ustedes viven afuera, quieren mucho el Uruguay, sienten que de repente hasta tomarían mejores decisiones que nosotros que estamos acá. No, y esto no estoy siendo irónico, o sea, viven el Uruguay como si estuvieran acá porque consumen, bueno, están escuchando este programa en este momento, siguen las noticias, les preocupa la situación, o sea, y viene alguien y les quiere no sacar un derecho porque no lo tienen, pero quiere que no lo tengan. Entiendo desde la empatía que se enojen conmigo y que me quieran putear. Es mi posición. Tengo empatía conmigo y con mi posición también. Un mensaje que arranca de +1 312, no sé de qué país es. Menos gana de volver, menos después de sus comentarios reaccionarios. Quédense con el país caro, por eso me fui. Dice alguien que, como apunta Maca, es de España. Sí. Pero está bien que alguien tome decisiones de afuera, ¿no? Para cambiar cosas que de repente cree que son mejores, pero no va a sufrir las consecuencias. O sea, viene un gobierno que propone un ajuste brutal, ¿no? Estoy razonando por el absurdo. Sí. Un ajuste brutal, ¿está? Que implica un plan económico de 5 años de pan y agua. Agua turbia, no agua potable, ¿está? Al final de ese camino vos vas a salir con una economía más ordenada. Está bien que venga alguien a votar que se saltee los 5 años de ese gobierno, ¿tá? Para después volver dentro de 5 años cuando ya se pasó toda la tormenta, ¿no? Está mal. Me parece que es discutible. Es discutible. Nico y Sapo odian a los uruguayos en el exterior. No vamos a convocarlos ahora. Los amamos, queremos que vengan, que traigan conocimiento, experiencia. Es más, no solo los odian, sino que creen que sus hijos no son tan uruguayos como nosotros. No deberían competir por Uruguay. Bueno, claramente.
Totalmente de acuerdo con el sapo. Yo amo Uruguay, pero no elegiría nunca quién los tiene que gobernar. O sea, de acuerdo con Nico, en realidad. No, igual no depende de dónde nacieron. Si son hijos de uruguayos, son uruguayos naturales, Nico. ¿Estás en contra de la ley? Está bien, ¿Estás sí. en contra de la ley? Está bien. O sea que si vives en Uruguay, pero no pagas impuestos, tampoco deberías votar. Ahora, no, bueno, Dice, si no pagas uno impuestos, ¿cómo si no pagas impuestos? Y bueno, sos Porque sos un evasor contumaz. No, o Pero sos está informal. está sujeto a las decisiones, de gobierno. Me parece que lo de los impuestos es una buena manera de graficarlo, pero no ser piedeletrista con el argumento. Nico el tema y es si Sapo- estás sometido o no a las decisiones que toma ese gobierno. Nico y Sapo ponen en pie de igualdad a los evasores de impuestos con los uruguayos en el exterior. Mucha gente de España acá. Queremos volver, botón. Yo quiero- No solo tenemos que votar, O sea, tenemos pero que vas a ser el volver- departamento 20. Pero si volvés, si estás acá, podés votar. Sí. Lo que pasa es que vos querés votar antes de volver. Yo digo, hagámoslo al revés. Si querés volver, volvé y votamos. O solo vas a volver si gana lo que vos votaste. ¿Alguno de ustedes tiene nacionalidad europea? No, ¿Nico? No. No, tampoco. No. Ahora, si te No mientan. No, porque Pero si hay Nico, un trámite Nico, por y ahí, si te puedo fuiste, y llegar si a tú acceder. tuviste que ir del ¿Sus país, parejas? justamente porque hubo un ajuste brutal en algún momento del país y tuviste Sí. que exiliarte económicamente o políticamente, pero querés volver a tu país y querés incidir en el futuro de tu país desde afuera, porque no lo puedes hacer adentro, porque tú tienes que ir por razones políticas o económicas. Pero no son iguales los ejemplos, ¿no? Ujú. No son iguales los ejemplos. Digo, pues ese ajuste que vos querés que se haga. Yo no quiero que ya, digamos. Bueno, Mirá caer en cómo los- te soltó la tampoco mano me el niego. sapo. Ya te soltó- ya no es Nico y Sapo, ahora es solo ya Nico. empezó. No. Claro, está leyendo los mensajes, Sí, claro. cosa que yo no estoy haciendo. Mirá lo que es todo más 1-469 más 1-631. Pero Dale. hay mucha, ¿qué pasa? Hay mucha gente que apoya, que vive afuera y que apoya lo que vos decís, Nico. Vivo afuera, está bien no votar. Si no vas a sufrir las consecuencias, no puedes elegir. Y eso que todavía tengo una sociedad que paga sus impuestos. No sufro el 99% de lo que voto. Vivo en España y no está bien que yo vote. Si no vas a sufrir las consecuencias, no puedes elegir. Y eso que todavía tengo compromisos comerciales. No sufro el 99% de las consecuencias. Dice acá... Sí, dale, que Vamos con todo. puede ser grosero conmigo. Vivo en España y no está bien que yo vote. Otro más. Estoy con Nico. Este vive en Uruguay. Está seleccionando porque sabés que soy débil. ¿No? Sabés que soy débil e inseguro. No, tranquilo, porque mucha gente te apoya, Nico. Mirá que por algo no salió en el 2009. Es verdad que lo tapó una elección nacional y es verdad que estaba el plebiscito de la caducidad. Y que el Frente Amplio lo apoyó muy tímidamente. Y que el Frente Amplio. Pero no creas que el uruguayo promedio no tiene una imagen también del uruguayo que quiere incidir en los destinos del país mirándole de afuera. O sea, no creo que lo mire con muy buenos ojos. Estoy con Nico. ¿Por qué debería votar a alguien que no vive acá? Es como que vengan a votar a mi asamblea del edificio los del edificio de al lado. Nuestros datos los definimos nosotros. Yo tengo nacionalidad italiana. Me llega el sobre para votar por correo y no lo hago. No corresponde. Bueno, un principista, ¿no? Tampoco la paga. El razonamiento de Nico le falta la experiencia de haber vivido afuera. No todos, pero muchos vivimos más pendientes de Uruguay que del país en que estamos. Algunos no. Y está bien que si no quieren, no voten. Siempre la perspectiva desde el Uruguay es que al Uruguay hay que sufrirlo. Y sepan que tenemos un país increíble. Entiendo que mucha gente la sufre y la lucha, pero es un país para disfrutarlo y se lo extraña. Y se lo tiene siempre presente desde afuera. Pero a ver, ¿cuál es el punto de la discusión? Porque el punto de la discusión no es si están al tanto o no de la vida política y cultural del país, ¿no? No es si quieren o no quieren el Uruguay. No es si tienen derecho o no tienen derecho a volver. Ninguna de esas cosas está en discusión en esto. La discusión es si deberían o no tener el derecho político de definir quién va a gobernar en este territorio. En este territorio. Aplica Entonces, para las elecciones departamentales también. ¿Por qué no aplicaría para las no sé, elecciones te pregunto. departamentales? Te digo, pero vos ya tenés definido el sistema. Vos tenés que ir a tu circuito y votar. Sí. Y tu circuito está donde vos tenés la credencial. Sí. Se supone que vivís ahí. Eventualmente podrías no vivir ahí, pero te tenés que trasladar hasta ahí para votar. Vos Sí. pudiste llegar al lugar de la votación. Se supone que estás, o por lo menos tenés un grado de cercanía al lugar que te permite llegar hasta ahí. Y hacerlo optativo. El hecho de que vos quieras muchísimo al Uruguay, pero tenés una campaña que se
va por la inseguridad, ¿no? Porque, a ver, es mucho más fácil. Vamos a decirlo, no sé, buscando ejemplos muy burdos. Sí. Yo no quiero el político mano dura porque soy un progresista. Sí. Ahora, pero vos no circulás las calles. Que ese otro entiende que son inseguras y para que supuestamente el que viene con el discurso de mano dura las va a poner. Es mucho más fácil ser... Si te pones a mirar solo en esa dimensión, ¿no? Es mucho más fácil ser el progresista si estás afuera y no atravesás la inseguridad de que te está pidiendo mano Pero dura. capaz que yo poner vivo, el ejemplo más burdo. pero yo vivo en Flores, capaz Ahora, que donde no hay... La inseguridad es mucho menor que en algunos barrios de Montevideo y sin embargo voto igual. O sea, voto por la descripción de la realidad estás en el territorio, estás eligiendo a alguien que te va a gobernar ahí en Flores también. Pero va a apuntar las baterías hacia Montevideo, no Flores. Digo, territorialmente hablando, no sé si hace la diferencia que estés en España o en Flores. A esos efectos, ¿te parece? Sí, la parte tributaria. Para empezar, si estamos hablando en concreto, ¿no? De los casos que estás mencionando, el peso de la persona de Flores va a ser menor que el peso de la persona de Montevideo. Y entonces pero para ahora elegir presidente, el voto vale para todo lo mismo. Sí, claro, pero si vos decís, te vas a guiar solo por la cuestión de la seguridad como única dimensión del voto, por lo cual terminás volcando tu elección, el peso de las personas que estén en Montevideo va a ser mayor que el peso de las personas y las situaciones que estén atravesando en Flores. O sea, ahí se termina. ¿Y no obligatorio? ¿Transás con un no obligatorio? ¿Un voto no obligatorio? Sí, ¿de dónde? para los que viven en el exterior. Pero sería un disparate que sea obligatorio el voto en el exterior. O sea, nadie planteó que el voto sea obligatorio en el exterior. ¿No? Que vas a tener que salir a perseguir uruguayos para que vayan a votar. Y sí. No. Si no perdés la... Nunca estuvo planteado eso. Siempre fue voluntario el voto en el exterior. Ah, bueno, sí, no es serio. No es serio. No es serio. ¿Te parece una inconsistencia? Una inconsistencia absoluta. Claro, si vamos a votar todos. El voto consular aplica también para las municipales. Pregunta alguien que ya un poco decía lo mismo que yo. Estoy con Nico. Sapo, estás drogado. Esto de pronto todavía no. Pero es alguien que vive en el exterior, por lo cual le voy a leer el mensaje. No es solo por un tema de los impuestos. Ok, vivo en Estados Unidos, está perfecto que no pueda votar. Mi esposa no lo entiende. Pagaría cada vez para ir a votar a los comunistas. Y si tengo propiedades viviendo afuera y las alquilo, ahí está bien votar, ¿no? Es la persona que decía que estaba drogada. Totalmente de acuerdo con Nico. Valiente postura. Está mucho más fácil la postura demagoga de muchos. De que todos deben de tener derecho a decidir sobre el futuro político del país, aún estando afuera. Perfecto. Yo voto en Italia por ser ciudadano. Se votan los representantes de los ciudadanos que están en el exterior. Está bien. No se vota presidente, se votan algunos plebiscitos, sino mucho más. No decimos los destinos del país. Es verdad que hay candidatos acá, por ejemplo, hemos tenido sale Remo Monseglio, pero no es Remo Monseglio, es el partido. Ay, ¿por qué dijiste Remo Monseglio? Ahora se me fue. Vamos, dale. No, qué Menoni. No. Aldo Lamorte. Aldo Lamorte, gracias. Aldo Lamorte, un histórico. Un Renato Palermo, le mando un abrazo. ¿Esa fórmula no te convence, Nico? Ahí. Que haya un senador y 2 diputados que sean representantes del exterior y que sea lo único que voten. Puede ser. Porque, Ojo, a ver, puede ser tampoco, que sean, tampoco es que digo. puede ser que sean el voto decisivo para cuestiones parlamentarias. Ahí ya no te gustó tanto. No, capaz que podés como poner una jurisdicción de temas sobre los que se pueda votar, ¿no? O sea, no hay cosas. Un semisenador y 3 semidiputados. No, que lo que digo es aparezcan que, bueno, solo en cuando votaciones haya... que tengan que ver con determinados temas. No sé. A vos el argumento que es el más extendido de que hay uruguayos que se tuvieron que ir y que quieren incidir en el destino del país para poder volver, ese no te conmueve a vos. No, me conmueve, no me convence. No te convence. Perfecto. O sea, me conmueve, sí, entiendo la situación, por eso, digamos, soy... Sin cambiar mi postura, soy empático con ese sentimiento. Pero no me parece una razón de peso suficiente como para tomar, como para habilitarlo. O por lo menos para ponerlo en la agenda como algo relevante. Acá estamos haciendo un brainstorming y creamos la figura del presidente de los uruguayos en el exterior. Que sea un semipresidente que solo lo elijan los uruguayos en el exterior y solo opine sobre esos temas. Pero ¿por qué un presidente? Porque es el presidente de los uruguayos en el exterior. El presidente que tenemos es sobre los que están en el territorio.
pero ¿qué grado de decisiones puede tomar? Y opina sobre las cosas que les importan a los uruguayos en el exterior. Pero ya tenemos embajadores, por ejemplo, que bueno, pueden canalizar esas inquietudes. Puede ser el presidente de los embajadores. O sea, una dependencia de Cancillería. Sí, claro. Ya debe existir, la Dirección de Asuntos Consulares. Es un enlace. Un segundo vicecanciller. Claro, es en el enlace del Departamento 20. Está bien. Acá también dicen intendente del Departamento 20. Bueno, eso me parece simpático. El intendente del Departamento. Te van con Nico, cuiden a Nico. Y te cita, dice, es muy fácil ser progre viviendo en Europa. Nico Batalla. Una frase lapidaria, es verdad, Nico. Pero bueno, no sin cierta cuota de verdad. ¿Qué cierre a este programa de Sapo y Nico odian a los uruguayos en el mundo? Bueno, voy a meter una... Al final no sacamos a nadie. No, bueno, pero aparecieron muchos uruguayos por el mundo. Y muchos, Nick... Bloque 2, o sea, podemos conversar sobre pues yo quería sacar uruguayos que realizaran tareas no convencionales en otras partes del mundo. O sea, que votar no estaría dentro de ellas. No estaría dentro de ellas. Y me acordaba de una historia que contaba Mario Carrero hablando de los uruguayos que terminaron en Australia, ¿no? Hay en particular una canción de Larona Carrero que habla de un uruguayo viviendo en Australia con una particularidad. Pero él contaba que habían conocido a uno que vivía en Melbourne, que compraba autos chocados en la parte de atrás y autos de la misma marca chocados en la parte de adelante, los partía a la mitad y los pegaba. Eso existe. Es un uruguayo, era un uruguayo o es un uruguayo viviendo en Melbourne que hacía eso, ¿no? Y está el uruguayo multiuso que emigró y se hizo un mango y se hizo una vida gracias a su ingenio. Y de hecho, en la década de 70, en el consulado de Australia en Uruguay, abrió una oficina especial en el Radisson porque necesitaban mano de obra de tipo uruguaya, mecánico, carpintero, gente que tuviera múltiples oficios, por más que no tuviera un título. Entonces salieron en masa a Australia. Y ahí terminó, por ejemplo, esta persona que ensamblaba autos chocados. Y otros que se llevaron consigo la viveza criolla. Y está el famoso caso del Ñato García, que está contado en la historia de la canción de Larbanero Carrero, que es uno de esos uruguayos que se fue en esa oleada de la década del 70, que se instaló, creo que fue en Sydney que se instaló, pero se instaló en el barrio donde estaban todos los uruguayos, que era Cabramata, así se llamaba el barrio. Ahí generaban sus propios clubes de uruguayos, la carnicería uruguaya, la murga uruguaya. Él, de hecho, estuvo en una murga que se llamaba La Bacana, que era de uruguayos que vivían en Australia. Y la viveza del Ñato, que en realidad no se llamaba Ñato García, el Ñato García es el nombre que creo que incluso le puso, es un nombre de fantasía que incluso creo que se lo pone Eduardo Galeano, y después Larona Carrero toma de esa historia el nombre de fantasía. Se enteró de que en Australia era bastante fácil sacar una pensión por discapacidad, ¿no? Sí. Pero claro, obviamente tenías que someterte a exámenes de todo tipo para demostrar que estabas loco. Entonces empezó a leer libros, practicaba exámenes para tratar de incorporar los elementos de locura que funcionaban en los exámenes que tomaba el Estado de Australia, y lentamente fue incorporando esa faceta de loco digamos, a los no uruguayos. O sea, en la comunidad uruguaya eran el tipo cuerdo. Hacia afuera tenía que empezar a demostrarse como una persona que perdía, digamos, el sentido de la realidad. De hecho, contaban que en la sala de espera del hospital, cuando le iban a hacer las pruebas, se comía plantas, o sea... Sobreactuaba. Sobreactuaba fuerte. Pero lo cierto es que logró finalmente la pensión por discapacidad, ¿no? Después de someterse a shocks eléctricos, a pastillas, a inyecciones, o sea, también fue tratado por su locura. Pero recibió la pensión y con esa pensión se vino a vivir a Uruguay. Pero añorando aquel Uruguay, ¿no? Y en realidad... Cuando vino dijo, no sé si era tan pertinente hacer todo lo que hice para volver a este país, que no es el mismo que yo dejé en la década de 70. Un poco de eso habla
la canción El Ñato García de Laruano Carrero. Algunas personas hablando sobre la canción El Ñato García de Laruano Carrero. Uno decía que el Ñato no hizo todo lo que hizo para volver al paisito, fue para ganar una pensión del Estado. Sí, efectivamente, o sea, se hizo loco para sacar una pensión y para después volverse con esa pensión, cobrando la pensión de Australia. Otras personas que dan el nombre, ¿no? Sí, estaba dudando si lo daba o no lo daba. Es que alguien dice que sí. El que da el nombre, dice dónde laburó, dice, salía desnudo con una tortuga en la mano. Soportó de todo por la pensión. Mirá, con una tortuga en la mano. Bueno, se le fue la tortuga. De hecho, cuenta Mario Carrero que cuando van a cantar a Australia, le piden la canción de Ñato García, pero le piden la canción por el nombre de verdad. Cantate la de fulanito, ¿no? Por lo cual lo tienen totalmente identificado. ¿Algunos mensajes, Nico, vinculados al tema del voto al exterior? Sí. Mucha gente que nos escucha afuera que escribió. Dice, vivo en Estados Unidos desde 1998 y sigo permanentemente, en mayúsculas, mi país día a día. De este país entiendo poco y nada más allá de los horrores que están pasando. Quiero votar por mi país y ver a mi gente trabajadora lo mejor posible y el egoísmo de ir preparando mi tierra para mi vuelta. Así como gritamos por nuestra selección, sin importar dónde jueguen, así entusiasmado con ver prosperidad, dice esta persona que quiso dar su visión, Nico. Sigo, porque leo todos los que arrancan en +1 o en más lo que sea que no son de acá. ¿Y qué pasa con yo creo que está censurando a los que pagan impuestos? Sí. No, porque esos eventualmente van a poder votar si hay otro. Sí, está bien. ¿no? Ya que van a poder votar, que opinen los que no pueden hacerlo. Está perfecto. ¿Qué pasa con los que tenemos propiedades y pagamos impuestos ahí, Nico? Dice el Tincho de Orlando. Y bueno, sí, yo qué sé. Sí, capaz que hasta pueden venir. Si tienen propiedades, ¿Cómo que pueden venir? capaz que pueden venir a votar. O sea, sería censitario, entonces. Es que, pero yo te reconocí que ahí hay un problema, que termina siendo un poco censitario el voto. Dice Gustavo, vivo en Monreal, estoy muchísimo más enterado e interesado en la política y la situación de Uruguay que muchos de los que viven ahí y votan a veces sin tener ni idea ni interés. Pero el tema no es... Porque eso también es voto censitario. A nivel de información, o sea, ¿vas a evaluar el nivel de formación de las personas para que puedan votar? No, el tema es quién le pone el cuerpo, ¿no? Es quién está para las decisiones que tome ese gobierno sobre esas personas. Sí, entonces, quedó claro tu punto, Nico. Alguien hablaba de que el Penisgate es el mismo efecto de la risa de Borneo, la que planea. ¿Ubicás esa risa que planea? Sí. Sí, ¿no, Alvin? La ardilla voladora. La ardilla voladora. Tal cual. El mismo efecto. Es el mismo efecto. Alvin asiente, ¿no? Nos da el visto bueno. A ver, alguno más que venga del exterior. Si no, leo alguno de acá, Aunque no vivas en el país, hay cosas que te afectan por ser ciudadano, por lo tanto tenés que poder incidir. Las decisiones de un gobierno de tu país pueden afectarte por más que no vivas ahí. Por ejemplo, la parte legal relacionada con la herencia. Dice... Sí, hay algún tipo de decisiones que te pueden afectar. Por ejemplo, grabar un tipo de activo. Eso te termina afectando. Vivo en Nueva Zelanda hace 3 años. Recién me desperté y lo primero que puse fue la radio de UI, no de Nueva Zelanda. Estoy medianamente informado, tengo familia en UI. Estaría bueno poder votar. Te dicen acá, alguien que se levantó, ¿no? Se hizo el mate, claro. ¿no? ¿Y por qué se meten conmigo, no? Exactamente. Es que el uruguayómetro está salado, porque por ejemplo, hace unas semanas, creo que fue la primera semana de aire, en la Mesa de los Galones entrevistaron al padre de Alex de Miñamur, el tenista australiano, claro, top 6 del mundo. Y el padre es uruguayo. El padre es uruguayo y la madre es española. Y dice que él cortó vínculo básicamente con Uruguay cuando se fue a vivir a Australia en los 70. Y Alex conoce Uruguay, vinieron un par de veces, pero no lo crió como un niño uruguayo viviendo en el exterior. Y comparado con otras personas que escuchan radio uruguaya, leen portales de noticias uruguayos, toman mate todo el día, son dos casos muy diferentes. ¿Sí? Incluso él contaba que entre él, uruguayo, su esposa española y Alex, australiano, hablan en inglés, no en español. Claro, sí. Hace 5 años que lo sigo sin perderme un solo programa. Hasta hoy. Dice esta persona que vive en Chicago.
Hoy, por culpa de Nico, me voy a escuchar a Petty. A ese sí le interesan los que vivimos afuera. Dice este oyente que nos manda una serie de fotos. Pero no es desinterés, ¿eh? Tampoco es desinterés de los que vienen afuera. Este es de los buenos, este es de los que tenían que sacar. Me dedico a restaurar Ferraris y Maseratis en Estados Unidos, por las dudas, y nos manda fotos de Ferraris y Maseratis por restaurar. El típico uruguayo con el que querías hablar esta tarde. Salado, o sea, están ahí, están del otro lado. Ah, qué lindo. Pensar la emigración como un viaje de ida es un mito. Vengo de una familia de inmigrantes tercera generación. Vamos y venimos. Tenemos casa, terrenos. Algunos se han jubilado fuera, estudiado en Uruguay y también afuera. Pagamos impuestos. Y alguien que está muy enroscado y sigue escribiendo. Sigo. Dos más y cambio de tema porque hay mucho mensaje. Creo que todos deberían poder votar, vivan o no, mientras estén vinculados al país, ya sea por estar enterados. Es que tienen interés en las cosas del país, decía esta persona que no vive en Uruguay, creo. Y bueno, y la corto acá, Nico. ¿Qué pasó? Andrew. Andrew. Con cariño dice, ¿qué piña te daría, Nicky? Ojalá que nunca te tengas que exiliar. La Constitución no exige estar al día con impuestos ni caminar las calles por el derecho a votar, escribís argumentos de papel y sigue, ahora después lo retomo. Se pasó de rosca. Hola gente, viví en La Plata 3 años y jamás vine a votar. Pienso como ustedes, es injusto elegir a los gobernantes de un país donde no voy a votar. Y que recordaba al número 6 del mundo, Alex de Munair, que es de padre uruguayo. Y que era tornero del litoral que se fue a Australia. Imagino que está hablando del padre. Vamos hablando del exterior, nos vamos a Argentina, que está envuelto en una hermosa polémica a partir de esta cuenta. En realidad es una oficina virtual, si se quiere, que es la Oficina de Repuesto Oficial, que tiene su sede en Twitter, y no sé si en Instagram también, por lo pronto está en Twitter, y es la oficina que crea el gobierno de Milei, y paso a leerles la justificación. Dice, la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Esto todo es una cuenta oficial, porque solo informar, entre comillas, no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta. Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Esta decisión es contundente, estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura, el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración. Desde el primer día, este gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos. Esta oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso, para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información. Es una oficina que está bajo la órbita del vocero presidencial Manuel Adorni, jefe de gabinete también, y que tiene a Juan Pablo Carreira, que es uno de los tuiteros oficiales de Milei, conocido como Juan Dou, como su, digamos, uno de sus encargados, ¿no? Y arrancó la cuenta y ya básicamente se llevó todas las marcas de la atención de las redes en Argentina. Sí, ¿no? sí, y de los periodistas que han salido a opinar y a discutir con esto, también entre otras cosas, porque muchos han quedado señalados por la cuenta, ¿no? Por ejemplo, la cuenta señala o festeja que se haya bajado una nota de Clarín con la que salieron a discutir. Ya salió el periodista de Clarín a decir en realidad la nota no se bajó. Entiendo que se le terminó cambiando el título, pero que la información se mantuvo de la nota tal como estaba. Hay también una derivación uruguaya, si se quiere, porque parte de las precisiones que se hicieron desde esta cuenta señalan una parte de una entrevista que hace la periodista María O'Donnell, donde en Argentina están discutiendo la edad de imputabilidad penal adolescente, porque están reformando el Código Penal Juvenil. En Argentina había una propuesta del gobierno de bajar la edad de imputabilidad penal juvenil a los
13 años, ahora se logró recientemente un acuerdo político, entiendo que va a terminar siendo a los 14 y no a los 13, estaban 16, y María O'Donnell hace una pregunta donde dice, bueno, Argentina con esto, si se llevase a los 13, que era la propuesta del gobierno, va a terminar teniendo las más bajas del mundo. Uruguay la tiene más arriba y el entrevistado dice, no, Uruguay no la tiene más arriba. Uruguay la tiene en 13 años. Y eso es parte, o sea, porque es parte de lo que se le discute a la cuenta. Están tomando también fragmentos de entrevistas donde los periodistas hacen una pregunta o una afirmación que es corregida en el mismo momento por quien está siendo entrevistado, e igual lo toman como parte de esta campaña, de estas denuncias de campaña de desinformación. Entonces va al escrache a María O'Donnell por esa pregunta que en el mismo momento termina siendo corregido por el entrevistado. Pero bueno, ponen el posteo de que eso es incorrecto y la señalan como parte de la campaña de desinformación y de mentiras que la cuenta se encarga de denunciar. Porque nos están usando a nosotros como contraejemplo, digamos, a la hora de la reforma de la responsabilidad penal adolescente. Bueno, te leo el posteo concretamente que hace la Oficina de Respuesta Oficial a ese fragmento de entrevista que te relantaba, ¿no? Dice, en una entrevista que circula, la periodista María O'Donnell intenta instalar la idea de que bajar la edad de imputabilidad a 13 años en la Argentina sería una medida extrema ubicándola entre las más bajas del mundo. Esto es falso. Uruguay, por ejemplo, cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años. Fuera de Sudamérica, muchos otros países tienen la edad de imputabilidad fijada por debajo de los 16 años. Inglaterra y Gales 10 años, Canadá, Irlanda, los Países Bajos, Grecia y Escocia a 12 años, Francia, Polonia y Rumania 13 años, la Argentina con una edad mínima de imputabilidad de 16 años se encuentra entre las más altas del mundo occidental. Presentar datos incorrectos o incompletos no es un error menor, distorsiona el debate público y confunde deliberadamente a la audiencia. La Oficina de Respuesta Oficial existe precisamente para esto: exponer las mentiras, señalar los hechos y terminar con operaciones disfrazadas de análisis, es lo que plantean desde esta cuenta oficial. En este caso, más allá de la enmendada de plana, la respuesta es acorde. Es decir, en Uruguay tenés una penalización para los menores de 18 años, sí, claro, entre 13 y 17. Entre los 13 y los 17. Con penas diferentes a las penas que... Hay conductas penales que son pasibles de sanción a partir de los 13 años. Entonces la edad de imputabilidad empieza ahí, con un sistema especial, no es el derecho para adultos. Cuando nosotros discutíamos la baja de la edad de imputabilidad, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la edad de imputabilidad penal del sistema de los adultos. Claro, tratar a los mayores de 16 años con penas de adultos. Exacto, que no es la discusión que se está dando en Argentina. En Argentina se está discutiendo una reforma del Código Penal Juvenil que tiene una edad de imputabilidad a partir de los 16 años y la quieren llevar a los 13, ahora a los 14, con penas que sí son más gravosas que las que tenemos en el sistema. Cuando nosotros discutíamos la edad de imputabilidad en aquel plebiscito, por ejemplo, la pena máxima por un homicidio era de 5 años para los menores. Se proponía para los mayores de 16 llevar, digamos, la edad de los adultos. Ahora está en 10 años. Eso cambió después de... Fueron parte de las transacciones vinculadas al debate político. Bueno, claro, luego se terminó modificando eso. En Argentina esta propuesta propone para algunos delitos muy, muy graves, como es el caso del homicidio, 15 años. O sea, terminaría siendo más gravoso que el sistema uruguayo. Igual, pero la corrección que hacen me parece que es adecuada. Digo, más allá que había algunas discusiones locales que estaban diciendo, bueno, ¿cómo haces para enmendarle la plana a la cuenta que quiere enmendar la plana por información incorrecta? Bueno, está. En este caso me parece que ahí es adecuado. Tenés que citar simplemente. Digo, por otro lado, estamos de acuerdo también que hay que bajar de 16 a 14, ¿no? O sea, Sapo, yo ya estuve en contra del voto de los uruguayos en el exterior en el bloque anterior. Años es inimputable. Propone vos la baja de la imputabilidad. Yo no me puedo prender fuego en todos los bloques. O sea, menores de 16 años sos inimputable en Argentina. Entiendo que sí, que es la discusión que se está dando en este momento. Progres y pico, ¿no? Después hay más. No, pará, porque María O'Donnell, por ejemplo, sí. para ver cómo le enmendabas vos la plana a la cuenta oficial, María O'Donnell cita
Pero en verdad no le enmienda la plena, simplemente se queja de la cuenta, porque dice, no vi algo más trivial, le hago una pregunta al aire a una persona a la que yo elijo sacar al aire, le pregunto algo y me corrige al aire, y esta oficina persecutoria transforma una pregunta en una afirmación. Es bastante obvio lo que buscan, silenciar gente con fondos públicos. Bueno, lo que pasa es que, digamos, estábamos discutiendo sobre la información, después podés discutir sobre lo... Podés decirte raja, pero te quedás corto en el término. En el término no, digamos, lo peligroso que termina siendo estos discursos que en realidad lo que tratan de hacer es desprestigiar el trabajo periodístico. O sea, no es simplemente poner información, porque vos tenés canales oficiales de información. Vos acá lo que estás haciendo es una discusión política denostando el trabajo de los periodistas. En este caso, además, una cosa que ya quedó corregida en el aire, como dice Mario O'Donnell, pero desde el punto de vista de la construcción del diálogo democrático es terrible que se genere una cuenta, ya lo hizo Trump también, ¿no? Sí. Que se genere una cuenta para salir a desnostar el trabajo periodístico. Que no es para salir a poner información oficial porque eso digamos, lo podés hacer, nadie te niega que lo hagas. Tampoco lo ocultan en Argentina, ¿no? Que esto es un combate cuerpo a cuerpo. Bueno, a cierto periodismo de izquierda, incluso hablan de digamos, de corrientes ideológicas, o sea, no están hablando digamos, del periodismo general, están hablando sobre todo de mentiras que vienen desde la izquierda, y es la forma que tienen de desmontar el relato con datos. El tema es que el propio Javier Milei se monta esta cuenta y cita a su vez a la Oficina de Respeto Oficial y despotrica contra los periodistas que son señalados en esa cuenta, y esa escalada que ya, no por estar acostumbrados, deja de ser absolutamente inaceptable para los estándares de Uruguay, ¿no? Sí. Que de hecho hemos visto algún tipo de episodio en los últimos días, ya los hemos comentado, y han tenido reacciones en consecuencia. Claro, ¿no? El caso de Gustavo Guisolfo y Graciela Bianchi, por ejemplo. Un poco más de esta cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial, en este caso un editorial de Luis Novarecio que cuestionaba esto y que tiene que ver también con lo que decía María O'Donnell de que esto se hace con fondos públicos, ¿no? Paso a leer el posteo. Está titulado, dice: el fin del monopolio de la palabra, respuesta a las inquietudes del periodista Luis Novarecio acerca de esta oficina. Desde lo económico, dicen, no existe un incremento de gasto público para financiar la existencia de esta cuenta, no se creó ninguna estructura, no se incorporaron cargos adicionales, no se aumentó ningún sueldo, ni se creó ningún impuesto nuevo. Como consecuencia, esta cuenta no le costó ni un solo peso más a los argentinos. Se trata únicamente de una cuenta oficial en redes sociales dentro de la órbita de la Secretaría de Comunicación. Desde lo ideológico, no se baja línea, se desmienten falsedades concretas con datos verificables. Eso no es pensamiento único, es brindar más información a los argentinos, no menos. Desde lo mediático, nadie va a impedir que se hable de ningún tema. Una cuenta en redes sociales es por definición incapaz de censurar a nadie. Lo que claramente incomoda es que ya no se pueda mentir sin recibir una respuesta. Comparar esta oficina con la Secretaría del Pensamiento Nacional de Ricardo Forster es desacertado y poco serio. Aquella dependencia durante el kirchnerismo buscaba imponer una visión oficial desde el Estado a través de los medios públicos e incluso mediante la publicación de libros oficiales. Esto, en cambio, es solo una cuenta en redes sociales que existe para exponer operaciones y separar hechos de relatos de manera directa ante la ciudadanía. No es censura ni propaganda, es el fin del monopolio de la palabra. Sí, bueno, nada, es uno de los debates que en este momento está copando el discurso en redes en Argentina. Algunos dicen, bueno, esto en realidad lo que puede generar es el efecto Streisand, ¿no? Dándole relevancia a temas que en todo caso no lo tenían, ¿no? Como por ejemplo el de la baja de imputabilidad. Bueno, capaz que no está en la agenda. Bueno, ahora que esta cuenta lo puso arriba, capaz que toma otra relevancia. Pero bueno, otros entienden que políticamente puede ser muy beneficioso para el gobierno de Milei en ese combate cuerpo a cuerpo, incluso a la hora de los periodistas de lanzarse a decir cosas sin un doble chequeo, y eso en todo caso puede generar una cierta autocensura. Bueno, muy bien, Maca. Nos está mandando a hacer una tanda. Acá tengo, mira, perfecto. Porque viene Milita Alfaro, la profesora de historia, investigadora, especializada en fiestas tradicionales, carnaval en particular,
Y como cada febrero, nuestra ronda habitual con ella para hablar sobre los espectáculos de este año, pero también hablar sobre, digamos, el carnaval en general y la vida misma, porque Milita es una mujer de vida. Con Montecablo, vamos de vuelta, gracias. Música nueva, ¿no? Bien, me gusta. Eso fue lo que me sacó de contexto. Con Montecable tenés todo al mejor entretenimiento. Ahora se suma internet para tu hogar u oficina, instalación en el día, sin costo, cobertura total y beneficios que marcan la diferencia. Todo en una sola factura, disponible en La Blanqueada, La Rañaga, Mercado Modelo, Unión y Villa Española. Contratalo al 2909-0000 o en montecable.com. Aire rico, aire rico. Horas previas al comienzo de un nuevo concurso de carnaval, recordamos esa historia, ¿no? El INAU anunció que el libreto de la murga Doña Bastarda no era apto para menores de 18 años por incluir violencia verbal psicológica con amenazas físicas, al decir, los encierra en una jaula y los convierte en jabón, según la calificadora Graciela Bonda, que entendió que no era para menores de 18 años. Esta representante del INAU sostuvo que el texto promovía la violencia en un espectáculo donde van menores con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas judías, homosexuales, gitanos, etc. Horas después, INAU levantó la medida y la murga estaba cantando su libreto tal cual fue escrito originalmente, tanto en el concurso oficial como en los tablados. Bueno, esta polémica venía precedida de otra que se dio meses antes, cuando la empresa Centenario anunció que le iba a retirar el auspicio de los conjuntos que se refirieran a la situación que estaba ocurriendo en Gaza y que se referían como un genocidio puntualmente. Bueno, después vino lo de la Bastarda y bueno, ahora el carnaval está corriendo su curso. Vamos a hablar sobre esta situación particular, pero también una mirada más global y un contexto más político sobre los últimos carnavales con quién sino que Milita Alfaro. Milita, bienvenida, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Ciudadana Ilustre, cuando viniste el año pasado, ¿ya era ciudadana ilustre o todavía no? Sí, porque se acaba de cumplir un año que ostento esa condición que me sonroja un poco, pero bueno, hay que asumirlo. Pero bueno. Bien, especializada en historia del carnaval, profesora de historia, bueno, todos los galones que ya conocemos de Milita. Si te parece, antes vamos a meternos en la historia de Doña Bastarda puntualmente y después ya vamos hacia otros temas vinculados al carnaval. Bueno, menos mal que no nos metemos con el frigorífico, porque sí, bueno, en realidad los líos de este carnaval empezaron con el famoso frigorífico. Bueno, vos pusiste cara cuando recordamos el episodio del Centenario. Sí, como demasiado expuesta quizá, porque me consultan y entonces, bueno, y yo me la juego. Te obligan a salir. Me obliga, ahí está, exactamente. Pero ¿está mal que una marca que quiera, digamos, no quiera pegarse a determinados discursos? No, me parece fenomenal. ¿Quién podría cuestionar el derecho que toda empresa tiene a patrocinar o no determinados espectáculos o lo que sea? Lo que sí está mal es que se confunda patrocinio con comprar contenidos. Eso es lo complicado, ¿no? Es decir, me parece que cualquier buena política empresarial debería tener muy, muy claro que el patrocinio, que además es tan importante para artistas populares que muchas veces dependen de ese respaldo económico para poder hacer lo suyo, bueno, ese patrocinio jamás se puede convertir en un instrumento de control ideológico de contenidos. Entonces ahí lo que se cuestiona, por supuesto, no es que la empresa no patrocine, que está absolutamente en su derecho, sino que me parece que justamente, es decir, fue el condicionamiento y todo lo que giró alrededor de todo eso lo que generó polémica, que ha tenido, bueno, unas cuantas menciones arriba de los tablados en este año, porque bueno. Este episodio. Y por supuesto, varias de las, porque, ojo, Centenario. Vos asumí, Milita, que estás conversando con dos ateos de Momo, por lo cual todo nos tenés que ir contando. Bueno, hay unas cuantas cuartetas en este carnaval que refieren a ese episodio,
cuestionando, bueno, justamente eso, que claro, sí, me parece que es la postura que asumió la empresa es realmente cuestionable, ¿no? Además esta cosa muy, muy embromada de poner al artista en la situación moralmente tan desagradable de tener que elegir entre convicciones o ideas o dinero. Es decir, un asunto que realmente el carnaval como que empezó mal con ese asunto y siguió mal con otros. Por suerte ahora está desarrollándose maravillosamente bien. Porque una cosa con el asunto centenario es que la diferencia es que explicitaron su postura, porque capaz que podrían no haber explicitado, simplemente no patrocinar espectáculos que al escucharlos veían que no estaban en línea con lo que ellos pensaban. Podés imaginar que el 99% o 99,9% de las empresas uruguayas no patrocinan carnaval y nadie lo cuestiona, sería absurdo. El tema es que acá hubo como una actitud, no sé si impensada, es decir, si se cometió, digamos, un error que no previeron, que de repente, o si hubo, es decir, una intención de dejar en claro todo este asunto, que bueno, tiene estas derivaciones que no fueron las mejores. Por los que has visto entonces, si existió esa intención, no funcionó. Porque el tema terminó teniendo su exposición. Sí, anda por ahí, claro, esa cuarteta, sobre todo. Son varias las murgas que refieren al tema, porque además Centenario era una empresa que tenía, que sponsoreaba unos cuantos conjuntos. Es decir, quizá la de Diablos Verdes sea la cuarteta que ha tenido más difusión. Y que dice, bueno, si no lograron censurarnos o callarnos la boca en la censura, mira, en la dictadura, mira si lo va a lograr un empresario, bueno, un poco en esa línea las respuestas que ha obtenido. Claro, pues fue bastante principista también la postura de la empresa en todo caso, porque capaz que le repercute negativamente en su negocio, ¿no? Generando tanto ruido. O en esta polémica, porque es un parteaguas el asunto, a lo mejor también repercute positivamente en otra gente. En otros mercados. No sé si hay un cálculo de ese tipo. Bueno, por eso digo. Bueno, esa igual esa quedó pasó, laudada. Y la de Doña Bastarda creo que también quedó laudada, por lo menos quedó laudada por Inau, sí. No sé si quedó laudada en la sociedad. Si te parece, Milita, vamos a escuchar el pasaje entero, ¿no? Sí, sobre todo para que la gente que se quedó solamente o con la transcripción de un fragmento, ¿no? Y no pudo escuchar el contexto, ¿no? Vamos a escuchar 2 minutos y pico, pero está bueno como para que la gente... Y tenés la imagen, porque digo... No, porque viste que hay problemas con la imagen. Lo que pasa es que es muy difícil Viste que hay problemas con la imagen, Milita, también. Tenemos el audio, no tenemos la imagen. Igual estamos en radio. Porque el gran problema que hay es que es muy difícil juzgar a un espectáculo, ni siquiera a partir de su texto. Es decir, un espectáculo completa su sentido a través de una puesta en escena, la gestualidad, la interpretación, la música con la que se canta. Digo, son muchos elementos que son los que efectivamente permiten evaluar, el sentido total de ese espectáculo, ¿no? Es decir, pero bueno, vamos a escucharlo. Lo que se pueda. La parte visual, después capaz que le agregás vos, digamos, lo que haya que agregarle para darle contexto acabado. Pero este era el fragmento de La Discordia en su totalidad. Yo juro que por mi patria, defendiendo sus valores, sembraría bellas flores, cosechando mil colores, alegría, amor y paz. Yo juro que por mi patria compondría algún poema, y en un acto de la escuela, al escudo y la bandera, le prometo lealtad, a soñar y a cantar, que tengan todas las patrias en el mundo su lugar. Yo juro que por mi patria a la guerra marcharía, y si un enemigo acecha, tal vez le dispararía. Es un muerto y nada más, solo un muerto y nada más. Yo juro que por mi patria bombardeo al enemigo, más vale ser una guerra, prevenir que lamentar, a luchar y a cantar. Hay que defender la patria para que tenga su lugar. Yo juro que por mi patria haré lo más razonable. Si todo adulto es culpable, mejor actuemos urgente. Ya no hay niños inocentes, disparemos sin piedad. A matar y a cantar,
Yo juro que por mi patria, aunque cueste y aunque duela, tiro abajo las escuelas y los hospitales vuelan, y donde la prensa insista, te fusilo el periodista. Lamento si alguien se enoja, rompo toda la Cruz Roja. A los que me llamen así, sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón. Será una bomba atómica, serán los vuelos de la muerte, los horrores de la historia, del pasado y del presente. Y si el odio nunca termina, no hay razón para ser cautos. Como nos duele el holocausto, también nos duele Palestina. No será la vez primera ni la última tampoco. El mundo está acostumbrado al exterminio del otro. Ya sea por una patria o en nombre de una verdad, los cómplices de la guerra no habrán de justificar que hay cómplices silenciosos por cobardes o cipayos. Los que se callan la boca como el gobierno uruguayo. A jugar y a cantar, que vivan todas las patrias. Ni la mía mucho. Bien, ese es el, digamos, el pasaje completo, ¿no? En un arco de patriotismo que va del patriotismo más edulcorado, se quiere, al patriotismo más exacerbado, que puede finalizar con el holocausto las atrocidades nazi, ¿no? que la humanidad ha cometido en nombre de ultranacionalismo, ¿no? Y en un paso previo, uno puede interpretar de este cuplé que en un paso previo estaba lo que estaba haciendo Israel en Gaza, ¿no? Si uno hace esa lectura, después viene la crítica al gobierno uruguayo por no haber sido duro con lo que estaba sucediendo, no haber tildado de genocidio. Eso puede ser un poco el contexto del claro, texto. como yo te decía, falta la puesta en escena, faltan las pantallas, falta la interpretación, es todo muy, muy impresionante. Falta el contexto de todo el espectáculo y cómo este bloque se inserta dentro de un fragmento que tiene que ver con la escuela, con la jura de la bandera, la promesa a los niños de 5 años, toda esa polémica que también está muy presente hoy. O sea que, como te digo, es como muy difícil sacar conclusiones, es decir, a partir de un fragmento, cuando las cosas que están en juego son tan polémicas y tan importantes, tan graves, ¿no? Aludís a la intensidad que tomó la discusión en su momento cuando no se conocía todavía nada del espectáculo, solo el pedazo de la letra. Igual, digamos, ese fragmento es bastante potente. Es potente. Y digamos, y tiene un análisis, se puede hacer un análisis propio de ese momento, más allá del contexto, ¿no? Y generó mucho malestar en la colectividad judía, ni que hablar. Te voy a leer solamente una de las reacciones para que contextualicemos también digamos, la discusión, el tono que adquirió. Dice Quique Kirsenbaum, ¿no? Puedes afirmar que Israel comete un genocidio, puedes criticar a Israel y a su gente, puedes ser crítico con el sionismo, puedes estar enojado con quien defiende ciegamente a Israel. Hacer jabón es una expresión que no puedes utilizar sin comprender la profundidad del significado. Y mucha gente criticó específicamente la utilización de esa simbología, ¿no? Y la pregunta es, ¿el carnaval también tiene que tener cuidado de estas cosas o en el carnaval está todo permitido? Yo creo que no es que esté todo permitido, sino que hay que justamente contextualizar sus discursos. Hay que, creo que, bueno, es decir, ¿por qué hay determinadas expresiones artísticas como el cine, el teatro, la literatura, en la que se han dicho y se han mostrado cosas muy, muy tremendas sobre estas atrocidades, obviamente para repudiarlas como claramente lo hace la murga, porque acá, digo, las discusiones son infinitas, ¿verdad? Es decir, desde Bonda, que sostiene que esto es una incitación a la violencia y el discurso del odio, hasta quienes salieron a decir que lo que la murga hacía arriba del tablado era burlarse, es decir, y hacer chistes a propósito del holocausto, hasta senadores, no hace falta decir quién, salió a decir que había una murga que en carnaval proponía hacer jabón con los judíos. Es decir, son algunos argumentos que creo que no vale ni la pena mencionar, mientras que otros, es decir, son bastante más potentes, como puede ser lo que tú acabas de leer, y donde yo creo que justamente, es decir, lo que dice la murga, es decir, en un intento de buscar un ejemplo
el máximo ejemplo de deshumanización atroz es lo que la murga menciona. Creo que lo hace adrede porque buscaba justamente un ejemplo de estas características, como se han buscado en otras expresiones artísticas, porque entonces uno diría, bueno, ¿qué hacemos con la escena del saquito rojo en la lista de Schindler? Es decir, es terrible, es tremenda, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿La eliminamos porque hiere sensibilidades? Hiere tremendamente. ¿Qué hacemos con las escenas del gueto de Varsovia en la película, maravillosa película El pianista de Adrian Brody? Digo, es decir, creo que justamente hay determinadas expresiones y manifestaciones, ámbitos, digamos, culturales, en los cuales se admite que se hable y se mencionen estas cosas, es decir, y se las repudie desde allí. Es decir, cuando esas cosas se tratan o se abordan desde ámbitos populares, entonces aparecen estas sensibilidades, digamos, que cuestionan, y que a veces me pregunto si lo que cuestionan es lo que se dice o si lo que se está cuestionando es el derecho a decirlo por parte de cierta gente, ¿verdad? Es decir, una suerte de infantilización de la cultura popular, es decir, esta idea de que lo popular, bueno, debe remitirse o circunscribirse a lo festivo, es decir, es algo para pasar el rato, para entretenerse, pero en cambio, digamos, es decir, los temas serios, de alguna manera, deben quedar circunscriptos a ser analizados y tratados en otros ámbitos. Es decir, es una idea que yo considero inaceptable, porque de alguna manera, es decir, considero que la memoria histórica no es para nada patrimonio de una élite, sino que, es decir, las voces subalternas tienen tanto derecho como cualquier otra a expresarse. Es decir, el carnaval ha cumplido una función históricamente de discurso popular crítico, que me parece que es absolutamente válido. Desde ese lugar ha criticado temas muy complejos, es decir, es tradición en el carnaval sentir justamente, es decir, las denuncias de la dictadura, de la represión, de la violación a los derechos humanos, los desaparecidos, es decir, por supuesto, la larguísima tradición de las comparsas de negros y lubolos, es decir, denunciando la discriminación, es decir, a que fueron sometidos en tiempos de la esclavitud y a que siguen siendo, es decir, que siguen padeciendo hoy. Digo, el carnaval es un ámbito absolutamente legítimo de discurso, de polémica, de debate ciudadano, que pienso yo que no debería ser cuestionado como tal. Para vos entonces tiene que ver más con el lugar de enunciación, o sea, con que se haga desde un discurso popular, que con el hallazgo de la imagen que terminan presentando, porque en la lista de Schindler se está contando una historia, y es casi que una conmemoración o una recordación de esa tragedia. Acá lo que el gesto artístico es, bueno, yo pongo un espejo y digo, aquello terrible que vos viviste, lo estás o casi que lo estás cometiendo vos mismo, ¿no? Ese es el gesto artístico o de denuncia que pone la murga arriba de la mesa. ¿No es eso lo que hiere la sensibilidad? Yo también digo, qué complicado es que en este momento, lo digo con mucho dolor, que la comunidad judía se sienta aludida o se ponga ese sallo. Vos sabés que me duele tremendamente. En ningún momento, es decir, la murga no lo dice explícitamente, es una lectura posible que se puede hacer. Es decir, incluso esa última esa cuarteta, es decir, que es dicha, no cantada, es decir, fue agregada. Es decir, yo la considero innecesaria. Yo creo que el cuplé en sí mismo era lo suficientemente explícito, clarísimo su sentido de repudio, digamos, a toda ese horror que significó el Holocausto. La considero innecesaria. Creo que la murga se sintió, necesitó hacerlo porque vivió unos días. Yo no tengo nada que ver con ellos, ni soy hincha de la bastarda, ni que se le parezca, pero sé que fue muy angustiante. Es decir, verse, digamos, en el medio de una polémica donde se dijeron cosas muy graves, y entonces, en su presentación en el Teatro de Verano agregaron, es decir, esa estrofa que hace una mención explícita. Si no, yo diría que lo más explícito es cuando se habla, no hay niños inocentes. Digo, también, ¿cuántas hay diferencias en las sensibilidades heridas por todos estos temas, ¿no? Porque yo digo, es muy terrible la mención que hace la murga en el cuplé,
pienso que también es terrible algo que se ha dicho en nuestra sociedad, es decir, esa frase se dijo acá, es decir, que no había niños inocentes en Gaza, no, y que nadie saliera a plantear que sentía herido en su sensibilidad por una afirmación semejante que supone justificar la matanza de niños y niñas, ¿verdad? Entonces digo, es un tema... Estás hablando de una frase de Pettinati que fue muy criticada, ¿no? También. Sí. Digo, no llegó al nivel de una pedido de censura pública, pero generó una polémica casi que análoga a lo que generó lo de la masacre. Bueno, entonces, digo, y bueno, yo creo que denunciar y repudiar las atrocidades que se han cometido en nombre de la patria, en nombre del ultranacionalismo y de cosas horribles, es decir, yo creo que lejos de banalizar esos temas, lo que hace es activar una memoria, es decir, que es muy importante mantener viva como forma de, es decir, desde un pensamiento crítico, no sé, de alguna manera comprometernos con un mundo en el que ojalá no vuelvan a pasar esas cosas. Y entonces me parece absolutamente válido que, es decir, desde esa perspectiva el carnaval, es decir, entre tantas otras dimensiones que confluyen en él, también cumpla esa función de discurso crítico, popular, proveniente de de los sectores populares. De otra manera, digo, me parece como que hay una suerte de jerarquización de voces, quienes pueden hablar de ciertas cosas y quienes no. Digo, a mí eso me parece que es una postura elitista, es decir, cuando el cuestionamiento, es decir, no va hacia lo que se dice, sino a quién se dice y dónde se dice, que hubo argumentos y hubo planteos en ese sentido muy fuertes. Es decir, entonces ahí yo ya pienso que, digamos, el cuestionamiento ya no es ético, sino que es más bien jerárquico, ¿no? Y entonces no me gusta pensar que la memoria histórica sea patrimonio de una élite. Pienso que es un tema de debate público para todos los sectores y que bueno, que a mí me parece saludable que estos temas, es decir, el carnaval los ponga sobre la mesa para debatirlos. Me parece que son debates muy legítimos, es decir, donde hay en juego muchas visiones, posturas. Y me parece que una de las funciones del carnaval es esa. Acá había dos posibles debates a partir de este pasaje del espectáculo, que uno es efectivamente la crítica que hace la murga al lugar al que llevó Israel su incursión en Gaza, dando a entender que estaba cometiendo un genocidio, que estaba a un pelo de cometer lo que los judíos habían sufrido en carne propia. Esa es una crítica que está bueno que se debate. Fue parte del debate del último año en Uruguay y en el mundo, ¿no? En el mundo, claro. Después estaba el nervio que tocaba con la figura de Jabón, ¿no? Ese era como otro subdebate. Por eso mi pregunta original era si todas las figuras simbólicas son válidas en el carnaval, teniendo en cuenta que algunas tocan nervios íntimos de colectividades muy importantes, ¿no? Y no es, porque esto no es humor, o sea, si bien hay algo de humor, esto ya más que humor está más es una crítica arropada en un espectáculo y yo diría que no hay nada de humor. No, claro, bueno, pero justamente no hay nada de humor, pero sí hay una forma, artística de presentar la crítica, ¿no? Claro. Está bien elaborada. Sí. Pero llega a ese nervio que muchos dicen, hasta acá, ¿viste? Hasta acá estaba bien. Esta figura era necesario usarla. Puede ser discutible. La murga optó por mencionar un hecho que está tan al límite como justamente, es decir, para dar idea de las atrocidades, de la deshumanización a que pueden conducir ciertos discursos. Puede ser discutible que se llegue, es decir, que que el término, es decir, que la figura, yo considero que no. Yo considero que mencionar, recordar, digamos, y poner sobre el tapete esas imágenes, por duras que sean, es decir, contrariamente a promover el odio, es decir, lo que hace es justamente, es decir, activar
una memoria que siempre tiene que estar alerta sobre los riesgos, es decir, que se corren, y bueno, en el mundo actual en que estas cosas no están tan alejadas, ni son fantasías del pasado, ni son cosas que en fin, las estamos viendo, y está muy bueno, me parece a mí, tenerlas presentes, ¿no? Es decir, la humanidad las ha cometido estas cosas, las sigue cometiendo, y estaría bueno, no sé, ver formas de que estas cosas dejaran de pasar. En general siempre aparece algún tipo de alguna crítica o alguna polémica, mejor dicho, Claro. vinculada al carnaval cuando se empiezan a conocer los espectáculos. ¿Vos notás algo distinto en los últimos años en relación a cómo se ha dado esto históricamente? Sí, siempre el carnaval, digo, que tiene muchas dimensiones, es decir, el carnaval es una manera de cuestionamiento del poder, y entonces el poder siempre lo ve como una fiesta peligrosa. Tiene también su dimensión oficialista, y los usos políticos de la fiesta también son muy importantes, parecen entrar en contradicción con lo anterior y todo lo contrario. Es otra dimensión distinta del carnaval, que por cierto ha sido usada y usufructuada hasta el cansancio por distintos partidos políticos en nuestro país, es decir, fundamentalmente durante muchísimos años el Partido Colorado, es decir, a lo largo de todo el siglo XX, o no todo, porque podríamos decir que en la colita final, es decir, ese rol lo pasa a desempeñar el Frente Amplio, y entonces, en fin, la situación tiene esa variante. Y bueno, sí, y genera polémicas, genera cuestionamientos de parte de las sucesivas oposiciones. En ese sentido, el Partido Nacional, el carnaval le ha dado mucho trabajo, porque antes era oponerse rabiosamente a lo que eran los carnavales del señor Valle, como se llamó durante mucho tiempo, durante el 900, a la fiesta que estaba tan identificada, digamos, con el reformismo de don Pepe. Y ahora, bueno, es decir, en esta nueva instancia, carnaval, sobre el cual, bueno, tengo un poco la sensación de que forma parte de esa suerte de batalla cultural que se ha intentado instalar, y que no es en última instancia más que la lucha ideológica que siempre ha habido en la sociedad, y en la cual se han incorporado, es decir, determinados ámbitos culturales, es decir, que se consideran claves, decisivos, y que determinan que año a año, cuando empieza el carnaval, esté un poco ahí en el ojo de la tormenta, por una razón u otra. Últimamente ha sido más bien por cuestiones de tipo, digamos, de política internacional. El año pasado eso estuvo también muy, muy, muy presente. Este año quizá menos. Curiosamente, quizá hoy la mirada del carnaval apunta hacia otros lados, es decir, pero siempre, por una razón u otra, es decir, recuerdo el año donde hubo una senadora que planteaba que iba a hacer una denuncia, digamos, a nivel judicial, porque se criticaba al presidente de la República, en fin, siempre hay motivos por los cuales el carnaval está un poco en la picota, y capaz que se lo merece, el carnaval se mete con todo el mundo, bueno, que también no está mal que se metan con él, o sea que son las reglas de juego, ¿no? Bien, Milita, tenemos una tanda. Después de la tanda, ¿te acordás cuando en el 2022 Edward Shern, el Bela Shern, habló de que había tratado de sacar una murga de derecha? Contestando un poco a declaraciones de Flaco Castro, diciendo, si creen que les va a ir también, ¿por qué no sacan una murga de derecha para contrarrestar el discurso de las murgas que dicen que son de izquierda? Y Shern dijo que había querido sacar una, y que ningún murguista se cagan los murguistas, dijo Bela Shern. Dijo, no quieren subirse al escenario y que todo el mundo los putee. Bueno, este carnaval tenés una murga de derecha. Después de la tanda la vamos a escuchar y nos das tu comentario. ¿Te parece? A ver, sí. Ya venimos. Aire rico. Seguimos conversando con Milita Alfaro, la voz de la historia del carnaval en Uruguay. Vamos a darle un poco de color, Milita. Y yo también le puse un poco de color cuando te hablaba de que había una murga de derecha en este carnaval. Y recordando aquellas declaraciones de Edward Shern, que estaba con los muchachos en su momento. Sí, claro. Diciendo que había tratado de armar una murga de derecha, pero que los murguistas no se animaban porque no querían subirse a un tablado a que los insulten. En realidad lo que nos salió no fue una murga derecha, ni siquiera es una murga de carne y hueso, es una respuesta de inteligencia artificial ante
el espectáculo, ante lo que se conoció del espectáculo de Doña Bastarda en su momento, fue creado por un movimiento antisemita, ¿no? Pero fue compartido por personalidades de Uruguay, por ejemplo, Isaac Alfi. Un movimiento antisemita. Se llama Combat Antisemitism Movement. Combaten el antisemitismo. Sí, claro. Claro. No, porque Maestro, bueno, sí, entonces no sé por dónde viene la cosa. Titular. Bueno, un poco cuando surgió la polémica, sale esta creación con inteligencia artificial que fue replicada por... No la conozco vamos a verla y escucharla. Ahora sí puedes ver imágenes porque no hay derechos exclusivos. Y también, obviamente, la vas a poder escuchar. No nos enseñaron odio en la escuela del tambor. Nos enseñaron a cantar fuerte y discutir con razón. Nunca hizo falta una jaula para defender la luz, porque el que encierra al otro ya se encerró primero y sin voz. Dicen jabón y no saben lo que pesa esa palabra. No es metáfora ni chiste, es ceniza que no habla. Hubo hornos, hubo números tatuados en la piel y hubo silencio del mundo que todavía duele ver. Hoy te canto desde el corazón, transparente y con honor. Bueno, más allá de la musicalidad, que parece más una canción de Ricky Martin que de una murga, este fue el reflejo que vino desde cierta parte de la sociedad a lo que sucedió con Doña Bastarda. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro y está. Que se suban al tablado. Escuchame, porque si no le dan la razón ayer. ¿Qué le pasa? ¿Se cagan? ¿Qué pasó? No. Me parece fenomenal. Y no fue, porque fenomenal. esto en realidad no es inteligencia artificial, justamente porque no hay todavía una masa crítica de personas que tengan una voz, digamos, disonante que salga a recorrer los tablados. Gente que comparta esto, hay cantidad. Ahora que quieran hacer una murga o no, ese es otro tema. Y compartís eso de que dice Jern, de que si tenés un cierto discurso, capaz que haces un recorrido de tablados y no te va muy bien, te van a putear. No sé, no creo. ¿Vos sabés que no creo? No creo. No, quizá de repente no. Es complicado porque también salen determinadas murgas, después quieren ganar. Entonces ahí está el problema. Me marginan porque no gané. Bueno, pero también esta murga así, con esta musicalidad y este coro, me parece que no gana. No es un problema. Admisión, creo. No es, ahí está. Entonces es difícil después determinar qué fue lo que pasó. Es decir, me excluyeron o me autoexcluí porque no es complicado. Yo creo que no, que si viene una murga, lo que pasa es que también el carnaval tiene ciertos códigos que hay gente, es decir, que no los entiende. Vos sabés, ahora, yo creo que sí, que del Partido Colorado capaz que podría salir una buena murga. Vos sabés que ya los blancos capaz que hacen una murga maravillosa. Vos sabés como que no los veo, porque yo creo que hay una cuestión cultural. El carnaval es como muy urbano, como muy popular, viene de una raíz que vos agarrás y juntás todos esos adjetivos y te da igual vallismo, ¿verdad? Y entonces eso es histórico, es así. Y entonces el Partido Nacional siempre ha estado como un poco por fuera de eso, porque su imaginario apunta a otras cosas. Entonces a veces como que me cuesta imaginar que vinieran a ese escenario y pudieran, digamos, interactuar cómodamente en él. Pero si lo hacen, fenomenal. ¿Y qué pasa en el interior? Porque ahí... Vos hablás de esa relación que siempre se da en el carnaval entre Estado, mercado, sociedad y mercado. Y vos en el interior se podría pensar que vos ahí tenés como un espacio para que eso exista. Tenés los gobiernos departamentales, tenés carnaval, tenés murga. Claro. Bueno, primero que nada, me gusta hablar desde lo que conozco. El estudio mío es Carnaval Montevideano.
Es decir, no porque no me interesen los carnavales del interior, pero es inabarcable, es inabarcable realmente. Esto me abruma ya Montevideo, si me metieran, porque además tampoco puedes hablar del carnaval del interior, tendrías que hablar de los carnavales del interior, hay muchos, muy distintos, con distinto perfil. Algunos reproducen, digamos, como en chiquito, o no sé si decir, en una medida menor lo que pasa en Montevideo, y otros tienen un perfil propio, es decir, muy, muy marcado y que ha generado también una identidad muy, muy fuerte, y donde a veces uno ve que hay en determinados departamentos en que de repente no encuentran que la murga sea la forma a través de la cual quieran decir lo que tienen ganas de decir, es decir, lo cual es absolutamente válido, ¿no? Es decir, las escolas do samba, el arraigo que tienen en determinados departamentos, eso también es muy natural si tú estás muy cerca de Brasil. Es inevitable, es decir, que tengas, así como idiomáticamente hay una cantidad de elementos, digamos, es decir, que la gente, digo, forman parte de su imaginario y está fenomenal. Y después hay otros departamentos donde hay muchas murgas, hay otros en los cuales tienen bastantes problemas porque la intendencia, decir, les hace la vida medio imposible, ha pasado en algunos, en otros no, en otros hay la tolerancia suficiente como para aceptar, porque vienen de pronto con discursos críticos hacia el gobierno, hacia el gobierno departamental, es decir, o sea que hay un poco de todo, y bueno, lo cual da como resultado un panorama bastante diverso y bastante rico, es decir, de carnavales, de pronto con un perfil diferente al montevideano. Uh-huh. Milita, hoy hablando sobre la polémica por ese pasaje del espectáculo de Doña Bastarda, hablaste del debate público y cómo algunas figuras quizás no habían sido tan criticadas por sus palabras. Pusiste el caso de Pettinati, ¿no? Que había dicho que no había niños inocentes en casa. Pettinati, digo, porque ya que estamos en polémica, no entres, pero capaz que entrás, ¿no? Porque salió en tono ingenioso, si se quiere, puso en su cuenta de Twitter las cosas por su nombre, Alfaro Milita. Ay, qué divino. ¿No sabías eso? Ay, no se me había ocurrido. Ajá. Me encanta. Gracias, Pettinati. ¿No estabas al tanto de esta alusión? No, es que no se me había ocurrido a mí nunca. ¿Nunca se te ocurrió? Alfaro Milita. Alfaro Milita. Muy bien. Uh-huh. Sí, no, que Milito, es decir, militante y bueno, de qué se supone. Quizá él me considera una militante del antisemitismo. Bueno, de la izquierda. Ahí le erra como a las peras, uh-huh. Pero no, militante no es Sí, soy una estudiosa del carnaval y me gusta el carnaval, no milito por él para nada, tampoco soy una militante política. Voto sí al Frente Amplio, Pettinati, pero eso no significa que sea una militante del Frente y no voy a polemizar con un personaje tan notorio. Bien, perfecto. Milita Alfaro, nada, volvemos a hablar en febrero que viene o antes, si es que te decidís a sacar alguna publicación. Cómo no, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Aire Rico.